Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Ronnie Chávez Luna. Como hemos visto a través de las otras actividades, la gerencia estratégica entonces se trata de hacer uso de esas herramientas gerenciales que nos da también las diferentes funciones administrativas para poder llevar a cabo las funciones de forma correcta y poder entonces hacer crecer a nuestra empresa. Todo ello a través de la aplicación de estrategias, las cuales nacen gracias al estudio y a la aplicación de dichas herramientas que nos permiten entonces ver la situación actual de la empresa y nos va entonces a establecer en qué punto nos encontramos dentro del sector, dentro del mercado y con ello poder aplicar unas estrategias que estén adaptadas a la realidad. Hay momentos que aplicamos un tipo de estrategia y al pasar del tiempo, dado que hemos crecido, hemos cambiado en el mercado, nos encontramos en una mejor posición o en una posición de declive, entonces dichas estrategias que fueron aplicadas en ese momento ya no nos sirven porque la situación real de la empresa ya no es la misma. Entonces debemos hacer ese estudio, aplicar esas herramientas para poder determinar la estrategia correcta que se adapta a la situación real de mi empresa. Por ello, vimos que a través del análisis DOFA, a través de la matriz PEGEA, el análisis del entorno, podemos entonces establecer una serie de estrategias que, dependiendo de si vamos a atacar oportunidades, amenazas o cómo nos encontramos dentro del sector, vamos a buscar penetrar en el mercado, buscar nuevos clientes, aprovechar los clientes o desarrollar nuevos productos. Igual a lo que hacemos el estudio, la comparación de la situación en que se encuentra nuestra empresa en el ciclo de vida de la misma, entonces debemos recordar que Levy en el año 1965 crea esta herramienta de diagnóstico estratégico. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y poder establecer estrategias que estén adaptadas a la realidad de la empresa. De esta forma, el ciclo de vida se ha adaptado no tan solo a la empresa, a las etapas en que se encuentra la empresa, sino también a las que se encuentran dentro del sector y se ha ampliado aún más a el estudio del producto dentro del mercado. Entonces vemos que el ciclo de vida pues aplicable a la empresa, al sector o al producto. ¿Para qué hacemos entonces este estudio del ciclo de vida? Porque a través de ella vamos a poder determinar las acciones que vamos a llevar a cabo y con ellas las decisiones que se deben tomar para poder entonces tener un buen resultado en cada una de las etapas establecidas. Entonces, sabemos que dentro del ciclo de vida de la empresa o del producto vamos a tener una etapa de desarrollo, de introducción, de crecimiento, madurez y declive. En la etapa de desarrollo, aquí la empresa se está iniciando. Estamos haciendo los estudios y por ello observamos en la gráfica que tenemos gastos elevados y no tenemos ventas. ¿Por qué? Porque hasta el momento la idea se está consolidando. Luego, en la etapa de introducción, ya entramos al mercado, ya nacemos, ya nos conocen como empresa, como producto, entonces aún se mantienen los gastos altos, pero las ventas son mínimas. En este momento, aún las ventas no son suficientes para poder entonces cubrir los gastos fijos y, los gastos, bueno, los gastos variables pues van a depender de la producción. Pero los gastos fijos sí, aún siguen siendo elevados, aún tenemos gastos relacionados con la inversión y por ello las ventas no son suficientes para cubrir dichos gastos. Luego venimos con la etapa de crecimiento. En esta etapa sí, ya las ventas comienzan a aumentar, ya podemos cubrir los gastos y comenzamos a tener ganancias y ya vamos observando que la empresa tiene ese crecimiento, esa evolución, ese desarrollo que tanto esperamos. En la etapa de madurez, la empresa pues ya se encuentra consolidada en el mercado y por lo tanto puede obtener la mayor rentabilidad posible y de esa manera entonces buscar
otras opciones de crecimiento. En el caso de que la empresa ya esté perdiendo posición en el mercado, entonces las ventas comienzan a disminuir y por lo tanto los gastos también disminuyen, pero se mantienen los gastos fijos. Y si en algún momento ya las ventas no logran cubrir los gastos fijos, es cuando hablamos de que la empresa entonces sale del mercado. Entonces, vemos que en la etapa de desarrollo hablamos de la creación de la empresa, definimos la idea del negocio, los gastos son elevados y las ventas son inexistentes. En este momento, entonces, es cuando se hacen las reuniones, esa lluvia de ideas, se presentan las diferentes alternativas, se hacen diferentes estudios para poder determinar cuál es la alternativa correcta y de esa forma, entonces, ya establecer cuál es mi idea de negocio. Ejemplo, entonces, vamos a hacer zapatillas para atletismo. Entramos al mercado, entonces ya estamos en la etapa de introducción. Entonces tenemos esa puesta en marcha del negocio. Aquí hay una viabilidad del negocio, dado que empezamos a estudiar el mercado y vemos que el mismo está siendo aceptado o no, y por lo tanto tenemos que seguir invirtiendo. Por lo de ahí que los gastos siguen siendo elevados. ¿Por qué? Tenemos que seguir invirtiendo en el estudio del mercado, tenemos que seguir invirtiendo en desarrollo del producto. ¿Para qué? Para poder entonces ubicarnos dentro del mercado correctamente y que los consumidores empiecen a considerar nuestro producto, nuestro servicio como prioritario al momento de necesitarlo. Las ventas, pues, aún son escasas porque no estamos dando a conocer. Pero ya entramos al mercado, ya nos conocemos, entonces ya hay una sostenibilidad del proyecto, dado que las ventas son suficientes para poder cubrir los gastos fijos y los gastos variables, es decir, los gastos totales, y poder obtener rentabilidad. De ahí que el proyecto se considera rentable, dado que ya está consolidado dentro del mercado, dentro del sector, y eso le permite a los accionistas poder entonces obtener los dividendos que están buscando. Los gastos siguen siendo elevados, pero estos van a estar acordes a las ventas, ¿sí? A los gastos de venta, ¿sí? Mientras mayor venta, pues esos gastos variables, pero los gastos fijos, observamos que al ya pasar ese punto de equilibrio que calculamos en un momento dado, que era el que me permitía poder pagar todos los gastos y a partir de los gastos fijos y los gastos variables están cubiertos entonces con las ventas, ahí vamos a ver el crecimiento en la rentabilidad, es decir, las utilidades se van a aumentar cada vez más de acuerdo a las ventas realizadas. Por ello, podemos hablar que las ventas son elevadas. Ya en la madurez, el proyecto está totalmente consolidado, es rentable y por lo tanto lo que se busca es optimizar los recursos y hacer crecer dicha rentabilidad. Es decir, aquí aplicamos otras técnicas, otras estrategias que me van a permitir entonces hacer crecer mi capacidad de producción y por lo tanto poder buscar nuevos nichos de mercado, por ejemplo. Podemos decir que los gastos disminuyen por la optimización de los procesos. Al ya tener bien establecidos los diferentes procesos, vamos entonces a utilizar de forma correcta los recursos, se van a minimizar los defectos y por lo tanto las pérdidas en cada una de las etapas en la que se desarrolla el producto o se lleva a cabo el servicio. Por lo tanto, vamos a disminuir algunos costos y muy importante, ya podemos utilizar correctamente el recurso tiempo. Muchas veces las pérdidas se dan es por el mal uso del tiempo. Y eso es lo que me va a elevar los costos de la producción. Dado que a mayor horas de producción, pues
el costo del producto va a ser más alto. Si disminuimos los costos de las horas de producción, manteniendo la calidad del producto o superando la calidad establecida, siempre recuerde que debemos trabajar en base a la calidad también, que esta pues me va a garantizar que el mismo va a salir con las características que requieren los consumidores, ¿sí? Que son los que ellos están demandando. Aquí entonces las ventas, pues como ya son muy elevadas, ya lo mencioné, son tan altas que están cubiertos en su totalidad los gastos fijos y los variables, pues están cubiertos por las ventas del mismo. Ahora, si la empresa ya se encuentra en declive, hablamos entonces que el modelo de negocio ya es obsoleto. Nuestro producto ya no es vistoso. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. En el área de tecnología, vemos que en la actualidad la necesidad de almacenamiento cada vez más alta. Entonces, si yo me dedico a la producción de disquetes, ya eso está totalmente obsoleto y nadie lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque hasta las unidades que leen dichos discos ya fueron retiradas del mercado y su capacidad de almacenamiento es muy baja. Entonces, si no nos adaptamos a las necesidades, en este caso discos duros portátiles con alta capacidad, no vamos entonces a poder seguir en el mercado y de ahí hablamos que nuestro modelo de negocio, nuestro producto es totalmente obsoleto. Aquí debemos entonces, como estoy mencionando, innovar o liquidar. Si no tengo la capacidad de producción, si mi maquinaria y equipos no tienen la capacidad para poder entonces desarrollar un nuevo producto que esté acorde a las necesidades del mercado y no cuento con los recursos económicos, el capital para invertir en una nueva planta de producción, ¿sí? Una nueva línea de producción, entonces debo pensar en la liquidación, es decir, en salir del mercado. Para ello, entonces busco liquidar, ¿sí? La mayor cantidad de producto, de materia prima, de todo lo que tenga, para poder entonces garantizar que voy a pagar a mis empleados las obligaciones que tengo con ellos y no tener una pérdida total en la empresa. Entonces, podemos observar que en esta etapa los gastos disminuyen, pero no es porque tengo esa capacidad ya de cubrir los gastos, sino al reducirse las ventas y ser casi nulas, entonces no voy a poder entonces tener gastos variables, pero los gastos fijos sí siguen estando presentes. Las ventas pues son escasas, se van reduciendo y por lo tanto entonces debo buscar una estrategia que me permita seguir en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debo aplicar? Las estrategias entonces son de estabilidad, de crecimiento, de contracción, de retorno, de reestructuración y de liquidación. Cada una de ellas se va a aplicar en una etapa o en algunas etapas específicas dentro del ciclo de vida de la empresa. Entonces, las estrategias de estabilidad las vamos entonces a aplicar en las etapas de madurez. ¿Para qué? Para poder mantener estable el negocio, lo que estaba diciendo. Si yo ya me encuentro estable en el mercado, debo entonces buscar la manera de hacer crecer los clientes para poder obtener una mayor utilidad y por lo tanto cubrir todos los gastos y obtener una mayor rentabilidad. De esa manera, entonces me voy a mantener estable dentro del negocio. Al tener una mayor rentabilidad, al tener una mayor utilidad, yo puedo entonces utilizar esa ganancia extra, ¿sí? Para ir haciendo investigación y desarrollo y determinar si mi producto aún
cumple con las necesidades del mercado o ya está empezando a entrar en una etapa de obsolescencia. Para ello, entonces, debo generar un nuevo producto y en ese momento, si es necesario, entonces, rediseñar nuestro producto, pues entonces vamos a entrar entonces a una etapa de introducción nuevamente. Pero entonces, en las estrategias de estabilidad, lo que buscamos es que nuestra empresa se mantenga estable en el sector. Estrategias de crecimiento, bueno, como su palabra, su nombre lo dice, pues estas son aplicadas en la etapa de crecimiento. Y aquí, ¿qué es lo que buscamos? Pues hacer crecer el negocio. Buscamos que el mismo sea reconocido y que el mismo entonces se fije en la mente del consumidor. Aquí entonces debemos aplicar ciertas estrategias que van a permitir penetrar en el mercado y con ello poder aumentar las utilidades y tener la rentabilidad que busca. Si vamos a aplicar estrategias de contracción, esta en algunos casos, cuando vemos que nuestra empresa está empezando a perder posición en el mercado, y lo vemos en la etapa de madurez, ya al final de la etapa de madurez, cuando ella comienza a bajar y entrar en la etapa de declive, aquí debemos entonces aplicar estas estrategias de contracción con la finalidad de reducir la estructura y el volumen del negocio. ¿Qué quiere decir? En este caso vemos que vamos a sacar del mercado algunos productos que no me están generando utilidades. Hay reducción de personal, hay reducción de la producción y por ello entonces vamos a tener una menor presencia en el mercado. ¿Pero para qué lo hacemos? Para garantizar con los con el producto, con los productos que determinamos que son los más importantes, poder obtener las ganancias necesarias para cubrir los gastos y permanecer un tiempo más en el mercado. O en el caso de declive, poder tener entonces los recursos para innovar o poder entonces liquidar al personal y de esa forma hacer un cierre que no me conlleve a ciertos procesos legales. Ahora, estrategias de retorno. Estas estrategias entonces las vamos a aplicar en la etapa de desarrollo, de introducción y de declive. ¿Por qué? Esta etapa, recuerden que cuando hacemos el estudio de una opción, ¿sí? Tenemos varias alternativas. Vamos entonces a estudiar ese retorno del dinero que estamos invirtiendo. Entonces, ese retorno, ese análisis del retorno es lo que me va a permitir a mí conocer si lo que yo estoy invirtiendo en este momento, en cuánto tiempo, entonces lo voy a recuperar y así establecer entonces un plan que me permita entonces poder obtener eso que yo busco. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Entonces, en el desarrollo, pues entonces poder establecer mi modelo de negocio, en la introducción, poder tener esa posición en el mercado o en el de declive, poder innovar o tener una salida correcta del mercado. Entonces, aquí vamos a hacer ese análisis del retorno de la inversión y con ello es que podemos determinar si debemos continuar en el mercado o lo mejor es salir. Las estrategias de reestructuración. Aquí entonces, tanto en la etapa de introducción como de declive, recuerde que como todo sistema, donde hay una entrada, un proceso y una salida, debemos entonces ver si nuestro proceso se está llevando correctamente, si el resultado que estamos obteniendo es el establecido y si no, debemos entonces volver al inicio y reestructurar nuestra organización, reestructurar los procesos para poder entonces obtener el producto o el servicio buscado, según los parámetros establecidos y según las necesidades que hay en la sociedad. Ahora, estrategia de liquidación. La estrategia de liquidación, sí, solo se aplican en la etapa de declive cuando queremos salir del mercado. ¿Para qué? Para poder obtener
el máximo dinero antes del cierre de la empresa. De esta forma, entonces, hemos visto un pequeño resumen de lo que son las estrategias y qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer el estudio. A nivel práctico, en la asignatura, entonces vamos a tomar a una empresa. Dicha empresa vamos a determinar en qué etapa se encuentra la misma y de ahí entonces determinar las estrategias que voy a aplicar para poder entonces mantenerme estable el negocio, hacer crecer el negocio, tener entonces ese retorno de la inversión o obtener el máximo, la máxima utilidad, sí, la máxima cantidad de dinero antes del cierre. Pero eso que lo va a determinar, entonces, ese estudio de mi empresa dentro del ciclo de vida. ¿Alguna pregunta para finalizar entonces la... No, profe, sería igualmente la dinámica como la actividad anterior parecida. O sea, aplicarle esta estrategia a la empresa, sea real o ficticia. Sí, debemos entonces tomar una empresa. Recuerda que la empresa pues la podemos tomar de la realidad o de su propia creación y con ello entonces decir, ejemplo, si vamos a crear una empresa, vamos entonces a decir que la empresa se encuentra en la etapa de desarrollo y poder entonces ver cuáles son esas estrategias de retorno que debo aplicar para poder entonces ver de forma clara si el mismo es rentable, si el mismo en cuánto tiempo, ¿sí? Es lo que yo voy a utilizar para recuperar mi inversión y poder entonces tener esa estabilidad que yo busco dentro del mercado. Y así, si lo queremos entonces colocar que nuestra empresa ya se encuentra en la etapa de crecimiento, pues entonces estudiar todas esas estrategias que me pueden hacer entonces hacer crecer el negocio. Recuerden que las otras herramientas que hemos estudiado son las que me van a mí también permitir ver qué estrategia voy a utilizar para poder entonces aprovechar todo lo que el entorno tiene que me afecta positivamente y también para mitigar todo lo negativo que en el entorno hay y que me está afectando como empresa y que a su vez internamente tengo ciertas características positivas o negativas que me van entonces a entorpecer los procesos o me van a permitir seguir adelante y conseguir las metas establecidas. Muchas gracias. Bueno, espero que con el estudio del ciclo de vida de la empresa podemos entonces ubicarnos correctamente en el sector donde la empresa se desarrolla y poder entonces aplicar las estrategias correctas que me van entonces a garantizar un buen futuro para la empresa. Muchas gracias, feliz tarde.